Hola, vamos a ver si esta vez estamos bien con la conexión y con el audio principalmente. Así que si de pronto nos escuchan, agradecería nos pudieran informar para ver si es que estamos o no con dificultades de audio nuevamente. Porque por este lado las escuchábamos muy bien a todos, escuchábamos bien a las casas y todo, pero no lográbamos. Ahí sí, te escucho, súper bien. Esto, ya. Ahí sí, lo logramos al fin, ya, bacán. Súper. Justamente hoy día que vamos a hablar de flores de Bach, de repente nos toca hablar de nímulos, del miedo, de rock, Y justo. de escénico. Así que, Sí. mira, como Felipe nos estaba haciendo ahí algunas preguntas, alguna, de pronto, introducción al tema, no sé si alcanzaste a escuchar al inicio. No alcancé a escuchar. No alcancé a escuchar, dale. Hola Francisca, te damos la bienvenida nuevamente y agradecemos tu ¿No se escucha, paciencia también. Felipe? ¿Está hablando? Sí, sí. ¿Me escuchas? No. Ya, mira, entonces vamos a tener que improvisar. Hoy día parece que hoy ha sido el día de la improvisación. ¿Me escuchas bien, amigo? No hay caso. Ya, claro. Más que están en el o si es que nos pueden dar un manito de ayuda para saber si es que ustedes sí nos escuchan en el audio, para saber cómo es que podemos solucionar el problema, porque tenemos como hartos aparatos electrónicos No para ver. escucho nada. Pero, para saber si es que ustedes no se escuchan. ¿Habrá alguien por ahí que nos pueda ayudar? Si es que nos pueden contar si se está escuchando. Veamos. Vamos a intentar probar nuevamente porque Francisca al parecer está con algunos problemas de conexión y junto con ello facilita que no nos escuchemos. Así que vamos a tratar de resolver el asunto para ver si es que existe la posibilidad de que algunos de ustedes sí nos escuchen. Okay. Si se pueden, nos cuentan que se escucha o no. Ok, pareciera ser que sí se escucha. Vamos a ver. Ok. Ahí vamos a esperar a la Fran a ver si se logra conectar nuevamente. Si no, vamos a resolver ahí qué es lo que podemos hacer y veremos cómo lo solucionamos. Ya, se escucha, pero se escucha muy bajito. Vamos a tratar de hablar un poco más cerca porque todos los aparatos de audio que hoy día tenemos pareciera ser que no están conspirando a nuestro favor. Pareciera ser que los aparatos de audio no quieren nada con las flores de Bach hoy día. Así que vamos a ir poquito a poco como hoy ha sido el día de la improvisación, el día de no estar muy a favor, digamos, con los aparatos electrónicos. ¿Te escuchará mejor, Álvaro? Tú que nos respondiste, ¿te escucha mejor así con el audífono? Si me pudieras ayudar con ello. Esperemos ahí, estamos esperando a la Francisca si es que pudiera conectarse. Vamos a ver. ¿Podrías verlo? Aún no. Aún se escucha bajito, dices tú. Ya, vamos a intentar con otro, porque este estuvo con otras dificultades. Vamos a intentarlo. Ah, sí, perfecto. Ya. Vuelvo al anterior.
Ok. Gracias, Álvaro. Te pasaste, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a esperar a la Fran a ver si es que ella lograra conectarse nuevamente, y en el caso de que así sea, súper, muchas gracias, te pasaste. Vamos a ver qué es lo que está pasando con las Fran, si no vamos a tener que improvisar de pronto y trabajar el tema de las flores para poder intervenir con este asunto. Álvaro, te pasaste hoy día, nos salvaste ahí con el tema del audio, porque desde este lado no escuchábamos tampoco muy bien. Bueno, parece que la Fran está con dificultades de conexión, porque de pronto no tengo mucha señal de ella. Así que yo creo que quizás es una buena instancia para que podamos comenzar actuando de esta manera para que no nos atrasemos tanto con el rato del en vivo, porque hay harto tema que conversar y obviamente hay harto también de que podrían interesarse y hay harto también de instancias, digamos, que se podrían generar entretenidas hoy. Felipe, usted que había estado ahí un poco a la espera tratando de solucionar el problema del audio, así que cuéntame si tienes alguna duda, alguna... Así es, agradecemos a la gente por su paciencia, su buena voluntad. Son cosas que pasan en vivo. Es lo bueno de hacer en vivo. Así es. Como te preguntaba anteriormente, entonces las flores son una esencia que se extrae de la flor. Así es. Y se transforma y se mezcla en un gotario, como el que mostraste, para que lo muestres de nuevo a la gente que está llegando. Mira, yo les cuento que esto es una esencia floral. De alguna u otra manera, las flores de Bach, que si bien es cierto, en teoría son flores, son plantas, cada una de ellas fue descubierta bajo la vibración, bajo la observación del Dr. Bach, que fue un médico muy connotado. Tengo entendido, perdón que te interrumpa, que el doctor Edward Bach descubrió esto por algunas... porque su trabajo principalmente, él trabajó en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, no recuerdo bien, sanando a los enfermos de la guerra. Y eso generó en él algo que lo llevó a conocer o estudiar este tipo de flores. ¿Cómo llegó a eso? Ya, mira, te cuento un poquito, porque si bien es cierto, es parte de la historia, digamos, pero no es necesariamente desde ahí que surge. El doctor Edward Bach, un médico connotado, un médico que trabajaba como tal, como médico, como los conocemos actualmente. Entonces, desde ahí es que empieza a desarrollar una intuición un poco distinta, digamos, a lo que habitualmente vemos en los médicos. Lo que Volví otra. Ahora sí, ¿me escuchas? ¿O sigues sin escucharme? No, te escucho bien. Ya me saqué los audífonos, así que ya, listo. Ya, espérame, déjame intentar así sin... ¿Me escuchas igual? ¿Ah? Más fuerte. ¿Pero me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Súper. Ya. ¿En qué estaban ustedes? Estábamos contando, Felipe nos acababa de preguntar quién fue Edward Bach. Yo le contaba que de alguna manera sus inicios comenzaron como un médico, como el médico común y corriente, digamos, comillas, parecido a los médicos de hoy en día, y que obviamente a raíz de ello comenzó a desarrollar una intuición especial que lo llevó a observar. Yo estoy súper ultra resumiendo la historia porque obviamente pasaron un millón de cosas entre medio, Sí. pero obviamente esto lo invita a despojarse de un montón de cosas y acercarse a la observación de las plantas, a la observación de las flores. Y poco a poco empezó a desarrollar una especie de laboratorio
sin tener artefactos de laboratorio, que simplemente era la observación y su intuición. Y es así como llega y encuentra las 38 esencias que componen su material. Yo les contaba que, bueno, aquí tengo una de las esencias, que es la esencia rescate, que es mostrarle un poquitito a los consultantes que no es que nosotras les demos flores, ni que tampoco les demos como la infusión, como la hojita Claro. para que la preparen, sino que esto se traspasa y se transforma en una esencia, en un líquido, que se prepara de una manera especial y se trabaja desde lo vibracional. Eso es un poquito en lo que estaba. Así que eso un poco es lo que yo te puedo contar de la historia de Eduardo. Así es, Francisca, te damos la bienvenida nuevamente. Gracias Gracias. por acompañarnos, Bienvenida. por la paciencia. Quería partir esta sesión de en vivo ¿Ya? preguntándote a ti, qué ha significado para ti ser terapeuta floral? Eh, uh, qué grande. Es una pregunta muy interesante y profunda en realidad. Eh, bueno, el ser terapeuta floral tiene que ver con, bueno, me voy a remontar un poco a por qué en definitiva tomé la decisión de ser terapeuta floral, ¿ya? Eh, Primero, todo parte, o sea, yo tenía creo 22 años, hace harto años atrás, ahora tengo 40, así que es harto años atrás. Y pasaba por afuera del Instituto Mont Vernon, que es donde nosotros con la Natalie nos formamos como terapeutas florales. Y ahí fue donde, cada vez que veía el cartelito que aparecía, yo decía, ¿esto qué es? ¿Cachai? Flores de Bach, Instituto de Terapeutas Florales, y decía, ¿qué es esto? Bueno, finalmente llego porque una compañera de la universidad me sugiere, en ese tiempo yo estaba estudiando antropología, y me sugiere que tome flores que ella las conocía, este sistema floral. Y para resumir un poco la historia, hago psicoterapia en compañía también de la herramienta terapéutica y de ahí entendí muchas cosas con respecto a mis propias vivencias, ¿ya? A qué es lo que simbolizan en definitiva y es como yo como terapeuta también utilizo la herramienta que son el sistema de las flores de Bach. La pega como terapeuta para mí es en definitiva ayudar ir en ayuda de aquellos que obviamente consultantes que acuden, a veces dicen a tomar gotitas, ¿ya? Pero creo que es más relevante que eso, tiene que ver con, no necesariamente con, o sea, uno asiste, pero es la pega de terapeuta floral, creo que tiene que ver con ayudar o en el camino a la persona que acude, no sé, pues como amplificar la conciencia, creo que es como aprender a conocerse mejor, eh, creo que es aprender a saber quién realmente uno es, ya profundamente. Uno tiene que darle tiempo a los procesos, obviamente, y dedicarle atención también. Entonces, yo siento que la pega como terapeuta, no sé si podría resumirlo, así como, trato de resumir lo más que puedo, pero la verdad es que chuta, es como yo siento que es una labor no sé, pues de cooperación, no sé, de ayudar a que en definitiva un ser humano que tal vez lo está pasando mal, como uno lo pasó en algún momento o lo ha pasado, eh, pueda en definitiva salir del padecimiento, ayudar que ese padecimiento disminuya y que empiece a ver por qué llegó a padecer de esa manera. Yo siento que va por ahí un poco, para no ser como pedantes, ¿no? Así en el sentido de no. Yo creo que cada camino es acompañar en un camino de autoconocimiento. Así lo veo yo. Bonita respuesta también. Con respecto a lo mismo, podríamos decir entonces que para ti una especie de definición de flores de Bach es ayudar a la gente en el proceso de padecimiento. ¿Qué definición le darías tú a este tipo de terapia? A la terapia con ¿qué tipo de definición? Sí, que para ti sea personal. Tú nos dijiste que era ayudar en el proceso de padecimiento. Sí. ¿Esa es una definición clara de lo que tú podrías establecer? Ya. Por ejemplo, hay personas que llegan
hay diferentes dificultades, ¿no es cierto? Diferentes padecimientos. Puede ser un padecimiento desde lo físico. Hay gente que generalmente las personas están llegando por ya como una sintomatología física, ¿ya? Claro. A veces problemas para conciliar el sueño, a veces irritabilidad, como un llanto fácil, por ejemplo. O sea, ya hay un desajuste emocional que se instaló en esa persona, en ese consultante. Y empieza a aparecer todas estas características que yo nombré anteriormente. Y en definitiva, ese padecimiento lo vamos abordando desde ese desajuste o desequilibrio emocional con el cual llega el consultante, ¿ya? Y desde ahí, obviamente, la Natalie, creo que alcancé a entender que hace un rato estaba ahí hablando de la entrevista clínica, ¿o no? De cómo hacemos la posición. Más que hablando de la entrevista clínica, estaba comentando que dentro de la malla curricular que nosotros estudiamos, abarcaba una amplia gama de cosas, dentro de ellas la entrevista clínica, que es vital para los terapeutas florales. Sí, entonces claro, ahí para poder ayudar en este padecimiento que tiene la persona, que podemos ver el padecimiento desde lo emocional, que dice me siento muy angustiada, ¿ya? Y a veces la sensación, hay gente que dice me duele el pecho de la angustia que tengo, ¿ya? O el nivel de tensión que puede tener. Como terapeuta floral, en la entrevista clínica entramos desde lo emocional, pero también hay que observar, en definitiva, las características físicas que va a estar teniendo ese padecimiento emocional. ¿Cachai? Entonces, desde ahí aplicamos la entrevista clínica y vemos qué remedios florales de esos 38 que componen el sistema de las flores de Bach es necesario utilizar para poder hacer la fórmula. Yo no sé si tú tenías un frasquito, Natalie, yo no tengo nada más. Esa es la fórmula. Entonces, ahí aparece como la forma en ayuda de, claro, ahí se empieza a generar, con el remedio floral se empieza a generar el equilibrio, ¿no es cierto? Empieza a pasar la emoción que está en una polaridad negativa, decimos, hacia una positiva, pero para sostener eso requiere de tiempo. Y para no escaparme la pregunta que me hizo Felipe, en definitiva, eso es, po. Así es como, es como simple, creo yo, no sé. Sí, Creo que sí, es como súper concreto. sí, lo ¿Cachai? explicaste muy bien, muy clarito para la gente que no sabe mucho, como yo, se entendió súper bien. Vale. Con respecto a lo que estabas hablando de las emociones, de los dolores, me voy a salir un poquito de pauta, pero en el estudio de las flores de Bach, ustedes podrían afirmar que la emoción, perdón, que el dolor físico está muy ligado a la emoción. Hay una emoción siempre detrás de ese dolor físico, de ese malestar. Siempre se podría ligar a una emoción que no se ha descubierto como tal. Mira, la mayor parte de las veces, en mi opinión, en mi experiencia, y yo creo que la gente también está de acuerdo porque me está aseverando, casi siempre el dolor físico viene muy de la mano con un dolor emocional. Y cuando este dolor emocional se instala en el ser humano, digamos, de alguna u otra manera, se incorpora tanto que empiezan a dolernos los órganos físicos y de alguna u otra forma se ven afectados también el cuerpo. No sé si tú opinas lo mismo, Fran. O sea, sí, de hecho, dentro del marco como filosófico, ¿no? Que envuelve las flores, eh, Edward Bach, que es el creador del sistema, propone que las enfermedades crónicas son la cronificación de la emoción, ¿no es cierto? Ahora, yo también comparto contigo que también hay que darle cabida a que muchas veces, claro, puede manifestarse una sintomatología física, como decís tú, Natalie, que tiene que ver con lo emocional, pero también hay veces en que, no sé, pues, si te caíste y te duele, o sea, es como que por eso la entrevista clínica es súper interesante y es súper importante para poder prescribir el remedio floral y para saber qué le pasa al consultante, ¿cachai? Exactamente. Yo creo que Así eso que desde ahí, con mucho padecimiento o muchas enfermedades crónicas, por ejemplo,
hay una que hoy en día está teniendo cada vez más, no sé si presencia o como que se conoce más, ¿no? La fibromialgia. Ah, claro, claro. Ahí tenéis una cronificación así, pero absoluta, de cómo una persona que tal vez su historia de vida fue, existieron varios episodios, y de cómo también no se sabía tal vez gestionar lo que emocionalmente estaba ocurriendo, que finalmente el cuerpo padece y padece por completo, ¿cachai? Claro, Eh, efectivamente. Se empiezan a tapar los dolores con fármacos sin atacar tanto. Claro. claro, porque ya llegó un punto en que el cuerpo deprimido ya no, es como No, que ya no, no claro, la recepción. farmacoterapia ahí aplica, absolutamente. Así es. Bueno, siguiendo con las preguntas, quería hacer una pregunta a Natalie. Ujú. Bueno, si bien es cierto, ustedes mencionaron la forma en que se utilizan, cómo se componen, cómo se pueden ingerir, es vía oral, por botario. ¿De qué otra forma se pueden utilizar las flores de Bach? Mira, eventualmente, claro, nosotras hablamos ahora al comienzo, desde el comienzo, lo que hemos hablado ha sido como la prescripción oral, finalmente. Todo lo que implica, digamos, la toma de la flor, de la esencia floral. Sin embargo, también está el uso de flores a través del patrón transpersonal. Y el patrón transpersonal habla de alguna otra manera, nos muestra de alguna otra manera cómo trabajamos a través del síntoma con las esencias florales a través de usos tópicos. ¿A qué me refiero con esto? Que pareciera tan como enredado de explicar. Es el uso de las flores en cremas, por ejemplo, en pastelería, muchas veces lo utilizan digo, en chocolate y en un montón de otras cosas, digamos, pero principalmente en brumas, limpiezas energéticas, en un montón de cosas, digamos, que pueden incorporarse en el cuerpo, pero no de vía oral necesariamente, que interfieran de alguna otra manera y que se incorporen, como decía recién, a través de la energía vibracional, pero con otra forma de aplicación. Por eso es que los usos tópicos de crema son tan efectivos, por ejemplo, cuando trabajamos a través del síntoma, no sé, cuando hay pieles atópicas, por ejemplo, y tenemos inmediatamente la cremita con la flor de Bach que trabaja con la piel atópica. Y en el caso por ejemplo, los chocolates, pastelería, incluso los panes más artesanales también se utilizan. Uh-huh. Ustedes mencionaban que era súper relevante la entrevista clínica. En este caso, ¿cómo se aplica en general? Porque me imagino que nos están preguntándole a cada persona, a cada cliente, qué flores necesitan. No, debe ser algo general ¿Cómo es ahí el sistema? Es que efectivamente, bueno, yo creo que quizás acá la gente también no está de acuerdo conmigo, cuando se trabaja como con el patrón transpersonal, se utiliza un síntoma o una connotación física de alguna manera, o con una patología, no sé si cronificada en este caso, porque más bien es como la forma en que se manifiesta el síntoma. Entonces desde ahí es que se utilizan las flores, entendiendo, digamos, que cada esencia tiene una lógica, un polo, digamos, de equilibrio, desequilibrio en el cual se trabaja. Entonces, desde ahí es que nosotros podemos utilizarlas como patrón transpersonal, como desde la esencia de cada flor. Y eso te ayuda a vibrar más al centro de ese continuo en el fondo. Oye, Natalie, ahí como que con respecto al patrón transpersonal, claro, lo que tú hablas es la sintomatología, algo me indica, ¿no es cierto? Es un registro para uno como terapeuta. Entonces, hay gente que dice, no, es que tengo jaquecas de manera así frecuente, ¿cachai? Ya, entonces, ese es un dato. Ese dato, a través del patrón transpersonal, uno inmediatamente lo traduce en una información que son flores, ¿cachai? Al tiro, que es, ya, la jaqueca es una inflamación. Claro. ¿No es cierto? Es la inflamación y de ahí uno dice ya, entonces en este caso vamos a utilizar, no sé, Verbine o Beach, vamos a utilizar Holly tal vez, ya, y eso va a ir dentro de la fórmula, pero también, por ejemplo, lo que tú dices de personas que tienen pieles atópicas, las flores de Bach también, puede tomar la fórmula de la persona y se puede hacer una crema
de uso tópico y también va ayudando como para aliviar la sintomatología. Complemento. Igual yo creo que es súper importante también aclarar que el tema del uso No te del patrón escucho. Deje de escucharte otra vez. No te escucho, íbamos también. Ya, mira, igual de todas maneras voy a continuar como para terminar la idea. El uso de las cremas o del uso tópico como patrón transpersonal, es importante que determinemos y que de alguna manera también dejemos súper en claro que no es hacer las flores de Bach como medicina tradicional, no es transformarla a la medicina tradicional, no es que las utilicemos al igual, por ejemplo, que se usa algún medicamento común, digamos, de la medicina tradicional. De pronto, el uso de lo transpersonal, de las flores en lo transpersonal, tiene que ver con, como decía la Fran, de que de alguna manera nosotros podemos incorporar flores desde la línea transpersonal al gotario, a la esencia personal para el uso de toma oral, o bien para uso de otras formas de aplicación de las flores de Bach, que serían las cremas, los ungüentos, muchas veces incluso los colirios que se echan en los ojitos, y así obviamente incorporar otras cosas. No sé si todavía no me escucha. No escucho nada. Nada de nada. Nada. Vale. Nada, no escucho nada. Nuevamente en problemas. Voy a tener que volver a entrar. Perfecto. Eternamente. Okay. Oye, ya, voy. Nos vemos. Dale, Ya. tú, yo ahí me sumo. Me voy sumando todo el rato. Oye, como les contaba, el tema del Sí, patrón transpersonal. interesante. Yo tenía una duda al respecto porque tú mencionaste que podríamos estar utilizando el gotario, tomando la vía oral y el ungüento Así es. de manera tópica. Por lo tanto, sería la misma fórmula atacando la parte emocional y a la vez la misma fórmula atacando la parte física. Así es. ¿Es así? Ahora, la diferencia es que no es la misma fórmula que se toma de manera oral, ni la misma de pronto que se ataca de manera física, porque podemos, por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo de la jaqueca. ¿Me escuchas ahora? Súper. Ya, perfecto. Mira, el mismo ejemplo de la jaqueca, como para ejemplificar, digamos, el tema del uso oral y el uso tópico, podría ser que para, no sé, aplicación local como crema, podamos, como tomándolo de la inflamación, incorporamos la flor verba. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera es la flor que se acomoda más a la inflamación de la jaqueca. Ok. Pero por otro lado, si en la entrevista clínica vamos entrevistando al consultante y nos damos cuenta que esta inflamación y esta jaqueca es parte de que la persona le da vueltas y no para de pensar y que de alguna u otra manera tiene un pensamiento muy repetitivo, tenemos que incorporar otra flor del sistema floral que es white chestnut. Y obviamente ahí vamos a trabajar la repetición. Y esta la podríamos utilizar, por ejemplo, como patrón de personalidad en la toma oral, pero el patrón transpersonal no incorpora chestnut, sino que, perdón, le cambié el nombre. Bueno. Y de pronto la otra sí la incorporamos de manera tópica, porque sí ataca directamente como a la inflamación. Muy bien. Clarísimo. Y para las dos, voy a partir con Francisca. Francisca. Antes que deje de escuchar, por favor. Yo no sé qué flor de verba y también un poco, sí, ya. Mismo, no lo sé. Ya, dale, te escucho ahora sí. Ahora sí. ¿Qué nos podrías decir, de acuerdo al punto de vista de la apertura de conciencia, en cómo aportan las flores de Bach a esto? Las flores de Bach, ya, sí, pues. O sea, yo creo que muchísimo a la apertura de conciencia. Que en definitiva, o sea, yo siento que las flores de Bach en eso son fundamentales como para, como le digo yo a los consultantes, para que vaya cayendo como la ficha, ¿no? Como que de repente uno genera una contención
una contención, te ayuda, te acompaña a equilibrar y al mismo tiempo te permite amplificar, ¿no es cierto? Trabaja mucho en este chakra, ¿ya? Tercer ojo, que es la amplificación de la conciencia, que es ver lo que, entender y ver qué es lo que a mí me está pasando y qué es lo que en definitiva me genera ese padecimiento, que es lo que decía en un principio, ¿no es cierto? Las flores de Bach, al amplificar la conciencia, al ayudar a equilibrar, en definitiva yo siento que son una bella posibilidad de poder conocerse mejor a sí mismo o misma, ¿ya? Entonces, siento que esa es la amplificación de conciencia. No es necesariamente que tú estés como en el estado de nirvana, ¿ya? Somos seres terrenales y por lo tanto también aplica, y creo que es súper importante como observar esto, ¿ya? Entender que la evolución dentro de la conciencia, de ser seres más conscientes, eso es parte primero por saber quién uno es, ¿ya? Qué es lo que uno quiere también como propósito de a poco en la vida, ¿ya? Y en definitiva ir adquiriendo ciertas certezas. Yo siento que la amplificación de conciencia tiene que ver con eso. Y al poder saber esto y al tener la certeza de quién uno es y las decisiones que va a ir tomando, yo siento que la calidad de vida de uno mejora. El estar plenamente presente también se incrementa. Es como la sensación de tener mayor calma internamente, ¿ya? Uno va estando en calma e insisto en las decisiones que uno va tomando. Si uno hace un proceso terapéutico, y en este caso en acompañamiento de esta herramienta terapéutica que son las flores de Bach, que son una herramienta súper profunda, ¿ya? Porque a veces yo también llegué a la consulta de mi terapeuta hace años atrás también así como dame algo, por favor, para dejar de sentirme mal, ¿cachai? O sea, para dejar de sentir lo que estoy sintiendo ahora. Hay mucha gente que llega en eso. Hay otra gente, que eso imagino que es como el tema que vamos a tocar después también, que tiene que ver, hay papás y mamás que llegan así como, por favor, ayúdame que no sé qué hacer con este niño o esta niña, que puede ser desde una niña de 5 años, un niño, hasta adolescentes hoy en día, ya 11 12 años en adelante, que no sé cómo, en definitiva, relacionarme. Las flores no van a alterar lo que ese ser humano es. Ya la amplificación de conciencia no es que uno deje de ser quien uno realmente en naturaleza, en concordancia con el alma, si ustedes quieren, es, sino que es en respeto a quien realmente uno, uno es, uno puede ser o uno quiere, ¿ya? Son decisiones. Entonces ahí yo siento que la amplificación de conciencia es un tremendo Sí, regalo. pues gigante. Mira, yo igual estoy súper de acuerdo ahí con lo que dices tú, Fran, porque de alguna u otra manera, efectivamente, yo creo que es súper relevante que nosotras le demos el peso y la validez al tratamiento y a la herramienta de las flores de Bach. Porque así como bien tú nos cuentas, la mayoría de los consultantes, diría yo, llega con esa sensación de por favor dame algo y ojalá échame todo para que se me pase todo lo que me está pasando. Pero de pronto esta apertura de conciencia no solo tiene que ver con echar todo para que se nos pase todo, sino que de pronto ir respondiendo a las necesidades que el consultante va teniendo en la medida de también qué está capaz de, o sea, qué cosas es capaz de ver, porque de pronto tampoco, y creo que es súper relevante también que nosotras como terapeutas responsablemente demos las esencias que el consultante manifiesta a través de su entrevista clínica. No son las esencias que nosotras como terapeutas decidimos dar porque sí, sino que, porque en ese caso, muchas veces ocurre que el consultante no está preparado. Cuando nosotras damos cuando hay terapeutas, digamos, que dan porque sí, es súper relevante y es vital, como lo mencionó la Francisca hace un rato, la entrevista clínica. Y obviamente la entrevista clínica nos va a ayudar a determinar cómo es la manifestación de la emoción que el consultante nos está mostrando y desde ahí nosotros poder incorporar esa esencia para su toma oral. Y obviamente la expansión de conciencia tiene que ver con lo que decía Francisca, el hecho de poder mirar más allá
de poder estar preparados de cierta manera, de que una terapia de flores de Bach, al igual que una psicoterapia y cualquier otra terapia energética, requiere de una tremenda valentía y de una tremenda fuerza de voluntad, porque son procesos tan removedores que duelen en el camino, duelen en el proceso. Si bien las flores nos entregan esa contención amorosa de alguna manera y lo suavizan de cierta forma, hay esencias que son brutales, que nos dejan y nos muestran ahí, así tal cual llegamos al mundo, con nuestros defectos y virtudes, y es porque a veces es lo que necesitamos ver. Y a veces necesitamos que sea así, brutal, doloroso, pero de pronto hay veces que no. Entonces, si no estamos así de abiertos, con nuestro tercer ojo abierto y dispuesto a ver esto, es muy difícil entender que el proceso a veces es doloroso para ir recuperando, para ir sanando. Y las flores aportan mucho a esa sanidad y a esa relación saludable de alguna u otra manera con nuestras emociones. Que a mi parecer no hay ninguna emoción mala. No, debo decir. Todas nos movilizan a algo. Sí. O sea, claro, hay gente que de repente, de pronto piensa que la rabia es una emoción mala. O sea, de hecho, históricamente se nos ha dicho que no tenemos que sentir rabia, ¿no es cierto? Y manifestar la rabia es como aún peor, así como, pero no, o sea, como que no tenés por qué enojarte. O sea, claro, hay situaciones donde a lo mejor no, pero como emoción es como darle cabida, darle espacio, un lugar y tener una relación saludable con esa emoción. Pues Claro, imagínate lo primitivo que es tener rabia, que es tener miedo, por ejemplo. Imagínate qué haríamos sin el miedo. No sobrevivimos. No sé, claro, incorporarla. emociones que en algún momento también pueden ser protectoras, ¿cachai? O sea, el sentir miedo también genera que muchas veces tal vez uno deje de hacer algo que, o sea, claramente el miedo te está avisando que no es por ahí, no es seguro. Exactamente. Obviamente, por eso es importante ahí prestarle oreja a nuestras emociones. Así es. Quiero volver a retomar un punto que tocó Francisca en la pregunta, que es el tema de la mamá y los niños, los hijos. ¿Hay alguna diferencia de tratamiento, Francisca, entre un niño y un adulto con las flores de Bach? O sea, sí, la verdad es que hay diferencias, para mí así como sustanciales muchas veces. Ya, una de los módulos que también en el instituto donde nosotras estudiamos con la Natalie, no sé si ahora lo está haciendo la Sole Ross, ¿cachai? Que es colega tuya. Sí. Mi terapeuta también durante un año y medio, así que está súper recomendada. Ya, y la Sole, o no, sí, está súper recomendada. Entonces, hizo bien la pega. Hicimos bien el trabajo juntas. Bueno, ahí ella es un módulo de profundización de flores de Bach en trabajo con niños de 0 a 12 y después hace una profundización que es trabajo terapéutico con niños, niñas y sus familias, ¿ya? Que es un poco lo que yo mencionaba anteriormente, que ahí lo voy a retomar. Cuando hablamos de flores de Bach y niños, sí, pues hay varios remedios florales que, como dice la Natalie, son súper removedores, ¿ya? A veces cuando tiene que ver con la base de la personalidad de ese consultante, que te deja así como más chascón, así como de lo que puedo estar, ya se te deja para todos lados, ¿ya? Entonces ahí es como que, o sea, hay que irse con calma, con los niños y con los adultos también, ¿ya? Entonces hay remedios florales, por ejemplo, que uno puede dar 2 veces al día, ¿ya? Y con los niños a veces tú partís por una nomás, ¿ya? Vais de a poquito, vais sondeando, porque además, en el caso de los niños, y esto tiene que así como súper claro, hay un entorno, los niños están en una situación, comillas, de vulnerabilidad, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque Mirándolo ¿Cómo? Mirándolo desde el ámbito terapéutico, en el fondo, para el Claro, trabajo. mirándolo desde el ámbito terapéutico, porque ellos son los que están sostenidos por adultos, madre o padre o abuelos. Hay un entorno de adultos que en definitiva, si a veces no está activado, no se activa frente a la necesidad afectiva de ese niño o niña, yo no le puedo dar un remedio floral con el que va a sentir mayor sensación de no conexión, o sea, no va a mover al entorno. Si ya no lo movía antes, por ejemplo, un niño que
se siente con mucha rabia y hace las pataletas, y los papás o las mamás o el entorno no atiende eso, eso lo ve como una sintomatología desde o sea, negativa. eh, Uno no le puede poner un remedio floral que va a multiplicar esa pataleta, pero que va a ser sanador que lo saque, pero en definitiva, o sea, va a quedar en una situación de vulnerabilidad y, ¿cachai? No hay contención emocional. Por lo tanto, ahí hay que ir de a poco porque además hay que empezar a conversar, a tener entrevistas con mamá, papá, para ver qué es lo que está pasando en la dinámica familiar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no es solamente que le den gotas a un niño, sino que los adultos que están alrededor de ese niño, en definitiva, hay que ir generando comprensiones en esas personas también, po. Entonces, Trabajando, ahí el abordaje es diferente. ¿Ah? claro, trabajando de manera sistémica finalmente. Exacto, absolutamente. Absolutamente tiene que ser así. En mi caso, creo que, bueno, como agarrándome un poco de lo que estás diciendo tú, creo que es vital también cuando nosotros trabajamos con niños, trabajar no solo para la explicación con los padres o con su sistema familiar, sino que también a través del remedio floral. Porque de alguna otra manera, el niño, al ser, eh, pasa a ser de alguna forma el síntoma familiar de esta disfunción familiar, por describirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces este niño viene a mostrar una alerta de lo que está ocurriendo en este sistema. Y obviamente el niño, si bien necesita abortar esa emoción que está manifestando de alguna forma, comillas, negativa, esta familia también necesita resolver otras cosas. Entonces, para mí muy de la mano va que si yo trabajo con un niño, le doy flor al adulto responsable. Eh, Está muy interesante la conversación. Me ha llamado mucho la atención el tema de las flores de Bach, sobre todo por el tema que mencionaba Francisca de la apertura de conciencia, de saber quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Es muy importante y muchas veces uno se pasa la vida tratando de dar respuesta a esa pregunta y saber que hay un sistema floral que te puede ayudar a eso es súper importante saberlo. Ahora les pregunto con relación a sus atenciones y para ir cerrando un poco este interesante diálogo que por temas de tiempo del live tenemos que ir ya finalizando. Eh, ¿Cuál es la edad promedio que tienen, más que nada por un tema estadístico para saber y para que también inviten a la gente que se atrevan a tomar este tipo de terapia? ¿Cuál es la edad promedio que tienen sus consultantes, Natalie y Francisca? Mis consultantes en general, yo debo admitir que igual tengo consultantes de varias edades, niños, adolescentes, adultos, pero casi siempre se da más en mujeres de edad media aproximadamente, al menos en mi caso. Porque yo creo que también las mujeres en general estamos un poco más abiertas, más receptivas también a este tipo de intervención. Y por supuesto de la mano viene acompañado que vienen muchas mamás con sus niños. Así que esa sería como la lógica, al menos para mí. No sé si te pasa lo mismo. Mira, a mí me ha pasado últimamente que están llegando muchas madres con sus hijas, madres con hijas adolescentes, ya desde los 11, ya cuando son niñas o pequeñas hembras que ya están en ya fue su menarquia, ya. Okay. Creo que eso ha sido como un fenómeno bien recurrente últimamente, ya. Eh, lo cual es bien bonito porque permite abordar, es como la relación madre-hija que ya, y bueno, ese sería como un grupo, y el otro, claro, la mayoría mujeres, sí, la mayoría mujeres, pero algunos hombres por ahí, la mayoría mujeres que alrededor de los 30 50 yo creo que por ahí, ya, como ese es como los rangos, yo creo. Sí, sí. Y ahí, nada, pues como con respecto a lo que, al tema de los niños y las niñas, yo creo que estos años, si bien está presente, menos que antes,
pero antes era así como, es que mi hijo toma pastillas, entonces ahora parece que el tema del colegio a propósito de la pandemia ha cambiado como el foco, ¿cachai? Totalmente. Absolutamente, sí. Sí. Y esto yo creo que muchos papás se han dado cuenta que no es el tema del colegio, ¿ya? Es como, Algo más ¿qué es lo que está pasando entre nosotros? En las relaciones familiares, bueno, en fin. es verdad. Sí. Es más o menos el rango o los grupos que yo por lo menos he distinguido en la consulta. Claro. Francisca, queremos agradecerte este tiempo que te diste con nosotros, de acompañarnos, de poder contarnos tu experiencia y tus conocimientos. La verdad que fue muy enriquecedor para nosotros. Te pedimos disculpas por las dificultades técnicas que podemos haber tenido, pero de verdad fue muy interesante hablar contigo. Te dejo la invitación abierta para una próxima oportunidad si es que tú ¿Nos quieres aceptas. acompañar? Sí. Y quiero que también aproveches de contarnos dónde estás atendiendo, cuáles son tus horarios. Cuéntale a la gente también para que sepan dónde Sí, estás trabajando. por supuesto. Mira, yo estoy atendiendo acá en Rengo, ¿ya? Estoy en un edificio, el edificio Valencia se llama, que está súper cerca de la plaza de Rengo y del edificio nuevo que hicieron de la municipalidad. Es un sector bien bonito ahora que se ha gestionado ahí, que está bien acogedor. Y estoy en el segundo piso, tengo mi consulta ya hace 9 años ya, hace un rato atendiendo. Así que eso, pues ahí está abierto. Yo siempre pongo mis adultos, adolescentes, madres y padres, ¿ya? Porque en definitiva, cuando llevan a un niño o una niña, son los padres los que tienen que ir, ¿ya? Exactamente. Ya tiene que ver como con la responsabilidad también de qué es lo que está pasando, ¿ya? Empezar. Así que ahí estamos atendiendo en un espacio bien acogedor, ¿ya? Y nada, pues gestionado con harto cariño también ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Oye, el ratito fue súper corto con la Sí, conversación. Yo súper creo que interesante. faltó un montón de tiempo para que pudiéramos desarrollar los temas un poco más. Ojalá que de alguna otra forma se dé esta instancia para que podamos volver a conversar, idealmente con menos problemas técnicos, pero que se puede ir dando. Así que te dejamos abierta la invitación acá desde Alma Terapias de Sanación para una nueva sesión en vivo. Estamos muy agradecidos de tu tiempo y obviamente como dice Felipe también de tus conocimientos y tu pasión. Sí, feliz de haber estado hoy día con todas las resistencias, ¿no? Que es Mira, como un poco lo que conversábamos el otro día, es como parte de la naturalidad, de viste, lo que pasa, esto es lo que que lo, pasa. lo que pasa en la vida, de lo que Así pasa que agradezco no solo a la Francisca, sino que también a todos quienes nos acompañaron en el envío y los dejamos invitados para el próximo sábado con un tema súper interesante. Así que Fran, también te dejamos invitada a ti. Así es, vamos a tener un tema interesante relacionado con la terapia de vida pasada, que es la desposesión, Así entidades y mucho más, con también un invitado muy interesante. Así es, Así que lo esperamos nos dejamos ahí con la inquietud puesta en qué son las entidades, cómo se trabaja con ellas y cómo si es que se puede o no hacer desposesión de ellas. Así que tengan una buena semana. Fran, te pasaste. Nos Chao, que vemos. estén bien, cariño, chao. Arriba. No me resulta. Espérate. Problemas técnicos. Sí, nos acompañó durante toda la sesión. Así que muchas gracias por la compañía. Que estén muy bien.